Estamos en vivo. Bueno, saludos, bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde nos estén viendo. Damos inicio el día de hoy al 30º encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que se transmite por las plataformas Zoom y YouTube, eh, para que sea visto posteriormente y quede para la posteridad colgado allí. Antes de dar inicio a la actividad que tenemos planeada el día de hoy, recordamos que estamos en el año conmemorativo del profesor Lares Martínez y todas las actividades que realiza la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo se encuentran enmarcadas en esta conmemoración. También aprovecho la oportunidad para invitar a todos los presentes y los que posteriormente vean esta conferencia a las jornadas del año 2024 de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, que este año tocará un tema muy importante referido a la relación que tiene el derecho administrativo con las otras disciplinas jurídicas. Está diseñado, como es usual, en dos bloques. El primer bloque se realizará el 17 de octubre de este año 2024 y el segundo una semana después, el día 24 de octubre de 2024. Cuenta con 15 ponentes nacionales e internacionales. Para más información pueden ver la página de AVEDA o las redes sociales de la misma asociación. Bueno, sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al doctor Nicolás Badel Benítez, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene especialización de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela y también estudios de Derecho Público en la Universidad de la Complutense de Madrid. Es abogado socio del escritorio jurídico Badel Grao y además mm, de manera presencial por conocimiento privado, excelente alumno mientras estuvo en nuestra cátedra en la Universidad Católica Andrés Bello. El día de hoy el doctor Nicolás Badel Benítez tocará un tema interesantísimo para la Venezuela de hoy, referido al uso de la tecnología en el proceso contencioso administrativo. Este tema recuerda cuando empezamos a ver la Ley Orgánica de Amparo, por ahí en el año 1988, cómo la tecnología de punta en ese momento era la presentación de un escrito de amparo a través de telegrama, que posteriormente fue admitido a través de fax, dadas las medidas de seguridad que traía esa forma de transmitir mensajes. Y de allí en adelante Venezuela se fue enrumando poco a poco a un establecimiento de algunas normas. Creo que tuvo su momento pico en el año 2000 o los primeros años de la década del 2000, y de allí en adelante las previsiones han sido un poco tímidas hasta llegar a la previsión de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Evidentemente, para tocar este tema de cómo la tecnología, las TIC, imbuyen, inciden en el proceso contencioso administrativo, hemos invitado al profesor Nicolás Badel para que toque este tema, para el cual goza de 40 minutos para disertar sobre el asunto. Bienvenido, Nicolás, un placer tenerte con nosotros. Eh, Tienes 40 minutos para desarrollar el tema que te he introducido. Muchas gracias por contar con tu presencia acá. Bueno, muchas gracias, Pierre, por tan generosa presentación y también muchas gracias a Veda, a la profesora Alicia Monagas, Mavi Rondón, a la profesora Belén Ramírez, la profesora María Amparo Grau, por permitirme participar en este ciclo de encuentros que organiza periódicamente esta asociación para tratar importantes temas del derecho administrativo. Ante esta invitación, como adelantó el profesor Pier Paolo, me propongo desarrollar un tema bastante novedoso por la materia, más no por los resultados que veremos que se hayan materializado en el proceso contencioso administrativo, pero que son una realidad en la evolución y tarde o temprano veremos más cambios, queramos o no queramos, más cambios que se produzcan durante todo el proceso. Y es el uso de los medios electrónicos, medios telemáticos, medios tecnológicos, como se refiere a distintos autores
que han analizado la materia en el derecho venezolano y en el derecho comparado en los distintos procesos judiciales que se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa. Si bien la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, de forma tímida desde su promulgación en el año 2010, ya asomaba la utilización de medios electrónicos, pero muy puntual para la realización de notificaciones electrónicas, e inclusive como señaló en la introducción el profesor Pierpaolo, ya hay antecedentes de usar la tecnología, inclusive en la Ley de Amparo de 1988, no la que estamos acostumbrados a usar ahora, pero ya medios que acompañaban a las formalidades tradicionales. Es lo cierto que el cambio se produjo muy recientemente en Venezuela, o las necesidades de cambio, porque en la actualidad no podemos hablar de un cambio absoluto, ya lo vamos a ver. Yo creo que la irrupción de la era digital en el proceso judicial tendrá máximo podríamos decir, unos 10 años. Se vio impulsado, todos lo sabemos, el auge acelerado de los usos de medios electrónicos, la comunicación entre las personas en los últimos años a través de dispositivos electrónicos, y el punto más detonante de esto, sabemos todos, que es el COVID, que provocó, por lo menos en el ordenamiento venezolano, ya formalmente instrumentos normativos, sentencias más específicas ante de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, para fomentar el desarrollo y la utilización de los procesos judiciales mediante el empleo de medios tecnológicos en los distintos ámbitos del Poder Judicial. Yo me voy a tratar de referirme al proceso contencioso administrativo, pero ante la escasez de muchos de los distintos aportes que hay en las distintas fases del proceso, mmm, considero necesario apoyarme en referencias de resoluciones y sentencias que han salido en otras jurisdicciones, por una razón muy clara. Primero, porque los fundamentos son los mismos, la forma de trabajarlo ha sido lo mismo, y lo que ha buscado es exactamente permitir el acceso a la justicia, facilitar el acceso a la justicia mediante la utilización de medios electrónicos, medios tecnológicos, y que eso se vea conciliado con el derecho a la tutela judicial efectiva, al principio de publicidad del proceso, al principio de economía procesal y el verdadero acceso a los distintos procesos judiciales. Entonces, veremos cómo utilizaré de referencia esa jurisprudencia para saber que existe la posibilidad, para saber de qué manera lo ha interpretado otra sala y cómo perfectamente ese criterio podría adaptarse directamente al contencioso administrativo. Esta implementación de medios tecnológicos es algo que ha tenido una implementación en distintos ordenamientos extranjeros, ya con muchísima mayor eficacia, con muchísima mayor formalidad desde el punto de vista legislativo, no solo en jurisprudencia, sino en textos legislativos que han desarrollado mejor el reconocimiento de las innovaciones tecnológicas para la realización de las distintas funciones estatales, de la función judicial, pero buscando respetar la seguridad jurídica y los derechos constitucionales de los particulares. Como es el caso, me voy a referir muy brevemente de manera referencial, el caso de Colombia, México, España, entre otros. Lamentablemente en Venezuela vamos a ver que el proceso ha sido mucho más lento, ha sido poco uniforme entre las distintas jurisdicciones que integran el Poder Judicial, no ha habido uniformidad en los parámetros que han establecido las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia. Queda muchísimo por hacer. En la práctica, el objetivo que buscan las normas que se han dictado en la materia para poder tener un verdadero proceso contencioso administrativo que se fundamente y que se apoye en los medios electrónicos, que esto al final va a se concreta en, bien llevado, se concreta en celeridad, un verdadero acceso a la justicia contencioso administrativo y, por supuesto, todo lo relativo a la economía procesal y la facilidad de utilizar los procesos contenciosos administrativos. Lo más paradójico del asunto en Venezuela, y una de las razones por las que me causó más interés la investigación de este tema desde el año pasado, es que en Venezuela fue pionera en la legislación base de los mensajes de datos y las firmas electrónicas, que la dictaron en el año 2001. Fíjense la cantidad de tiempo que tenemos una legislación que ya regulaba qué es un mensaje de datos, qué es una firma electrónica y cómo se le da validez a un documento electrónico.
que al final, cuando revisamos toda la doctrina y revisamos todo el derecho comparado, es el elemento clave para que en procesos administrativos y procesos judiciales, donde la formalidad del órgano que emite el acto es un requisito de validez, es esencial para que esto funcione y ya nosotros lo tenemos. De manera que desde esa fecha ya se ha podido ver utilizado la modernización de los procesos judiciales administrativos. Se ha perdido una gran oportunidad, se ha perdido muchísimo tiempo y tímidamente, como dije, desde aproximadamente hace, podríamos decir, 8, 9, 10 años, es que la jurisprudencia lo ha ido utilizando y veremos que con algunas limitaciones que bien pueden solventarse, inclusive conforme a la legislación principal. De manera que, si bien es cierto, como primera conclusión en esta introducción, que si bien es cierto que hay diversas normas al respecto, no podemos afirmar que en el contencioso administrativo hay un proceso judicial que se apoye sustancialmente, formalmente, en mecanismos electrónicos, sino de forma muy poco uniforme, referencias jurisprudenciales, artículos de la ley, que para muy específicos actos y fases procesales pueden llevarse a cabo con apoyo de la tecnología en el contencioso administrativo. En ese sentido, de manera referencial, es importante tener en cuenta ordenamientos jurídicos como en España, que existe la Ley 1811, reguladora de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la cual, un elemento fundamental y en esta materia, inclusive en Venezuela, no ha podido llevarse al ámbito judicial, la existencia de un verdadero expediente judicial electrónico, la presentación formal de escritos y trámites de notificaciones a través de medios electrónicos, edictos y carteles electrónicos, medios de prueba digitalizados e inclusive esta ley consagra como una obligación el apoyo de los medios electrónicos en la administración de justicia. Como una referencia muy importante, la ley habla de una sede electrónica que sirve como una dirección electrónica que está disponible para todos los particulares para recibir las notificaciones, así como hablar del domicilio procesal. La dirección electrónica permite recibir en un buzón electrónico esas notificaciones a través de la figura del sello electrónico que le da validez a los funcionarios para que puedan emitir esos actos en el proceso judicial. Inclusive en esta materia vale la pena mencionar una sentencia del Tribunal Constitucional de España del 28 de octubre del 2019 que sirve como para ir viendo, y lo vamos a ver a través de distintas jurisprudencias, cómo esta evolución de los procesos judiciales con el uso de la tecnología no puede separarse del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, no puede ser una justificación para atropellar estos derechos o para alterar el proceso judicial. Todo lo contrario, deben ir de la mano. Por ejemplo, en esta sentencia se pronunció el Tribunal Supremo, si bien se admite los medios electrónicos, necesariamente hay distintas formalidades y lo que dice el tribunal es, está bien que se utilicen para las notificaciones y las citaciones del proceso estos medios, pero debe garantizarse que por lo menos una vez ya se apersonó la parte demandada en el juicio, ya está en conocimiento del juicio. Y a partir de allí, de ese momento, es que entonces puede utilizarse la tecnología, habiéndose cumplido con esa dirección electrónica, con ese sello electrónico, para entonces a partir de allí, que las partes están a derecho, ya comenzar a utilizar en el proceso la tecnología. Entonces vean cómo la jurisprudencia va conciliando estos temas. Igual importancia vemos en el derecho colombiano, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo del 2011 consagra el mandato de que todas las actuaciones judiciales susceptibles de hacerse por escrito deban hacerse a través de la tecnología de la información y comunicación, siempre y cuando elementos fundamentales que inclusive destaca la doctrina nacional venezolana, se garantice la autenticidad, integridad, conservación y la posibilidad de consultar posteriormente, de conformidad con la ley, los documentos que se producen en el proceso. Al igual que en el derecho español, se habla de una sede judicial electrónica, se habla de medios digitales, de la tramitación electrónica y de un expediente, nuevamente, de un expediente judicial electrónico, la posibilidad de hacer audiencias por medios electrónicos.
También se habla en el artículo 197 de este código, del buzón de correo electrónico, fíjense, para poder recibir las decisiones, poder recibir las notificaciones y garantizar el derecho a el acceso a la justicia. Inclusive hay una sentencia importante del Consejo de Estado colombiano en el mismo sentido de conciliar el funcionamiento de la tecnología con los derechos constitucionales, una sentencia reciente del 29 de noviembre del 2022, que igualmente admite la notificación utilizando medios electrónicos, pero utiliza un artículo, el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, para establecer un plazo especial para que se entienda notificado, y sería 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje, bajo una presunción que hace la sentencia de que las personas pueden tardarse en acceder al Internet, en acceder al buzón, y da ese plazo razonable para que a partir de allí pueda comenzar a contarse el plazo de emplazamiento. En tercer lugar, la referencia al derecho mexicano, que también existe una ley formal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula, tiene un capítulo especial, el capítulo 10, de la regulación de los juicios en línea, mucho más formal, ya con todo un articulado para establecer un procedimiento que hace uso de los medios electrónicos en las distintas fases. Formalmente, y lo vamos a ver porque tiene que ver con nuestro ordenamiento jurídico, habla de la utilización de la firma electrónica en el juicio en línea con la misma validez que la firma autógrafa, cumpliendo, por supuesto, con las formalidades que sean emitidas por un proveedor de firmas, pero expresamente regula la utilización de esa firma para darle autenticidad a los documentos que se presenten en el Poder Judicial. Se usa también la utilización de las notificaciones electrónicas, el acuse electrónico para que surta plenos efectos en el sistema de justicia, y nuevamente la posibilidad de utilizar un expediente, llevar un expediente electrónico en ese juicio en línea, y la verdadera valoración de un documento digital en el proceso, bien sea público, porque las autoridades públicas también cuentan con firmas electrónicas y por lo tanto producen documentos electrónicos, y luego documentos privados, llegándose a aceptar la evacuación de pruebas, inclusive testimoniales, mediante videoconferencia en el proceso de promoción de pruebas. Ya entrando en materia en lo que es la legislación base en Venezuela, respecto al ordenamiento jurídico venezolano, ya me adelantaba afirmando que no existe una legislación especial que regule expresamente el uso de los medios electrónicos o tecnológicos en general en los procesos judiciales. Nuestro Código de Procedimiento Civil no se ha actualizado en la materia. Las leyes procesales, por ejemplo, el caso de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, veremos, no cuenta con un articulado amplio y un proceso que podamos llamar proceso digital o proceso electrónico, como ocurre en el derecho comparado. Las diversas normas a las que vamos a hacer referencia, las decisiones jurisprudenciales que existen, no crean en lo absoluto un proceso digital, y mucho menos vamos a ver un expediente judicial electrónico. Lo bueno y malo: bueno porque allí está la materia, el material, allí está la normativa y se puede utilizar, y malo porque no se ha utilizado, es que hay suficientes fundamentos jurídicos y suficientes normas jurídicas que permitirían evolucionar mucho más. Claro, lo ideal es tener una normativa formal ya general que regule el tema, pero con lo que se tiene se le podría dar muchísimo más contenido a la utilización de los medios electrónicos en el proceso contencioso administrativo. Me refiero en primer lugar, por supuesto, a la ley base desde el punto de vista de la validez de lo que llamamos el documento electrónico. Como advertían, desde el año 2001 existe la regulación de los medios electrónicos, al haberse dictado la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que tiene por objeto otorgar certeza jurídica a los medios electrónicos para el intercambio de la información y las manifestaciones de voluntad. El artículo 1 reconoce expresamente la eficacia y el valor jurídico de los mensajes de datos y la firma electrónica, y establece las definiciones de estos elementos que son fundamentales en la valoración de un documento electrónico. Y aquí quiero destacar nuevamente la importancia, la esencialidad, y se va a repetir varias veces en la exposición. Lo fundamental es esta ley, porque el proceso judicial, hacer un proceso en Venezuela que tiene características fundamentales de ser un proceso escrito, un proceso donde los
particulares manifiestan sus pretensiones a través de documentos y el órgano judicial se pronuncia también a través de documentos, la regulación que le da validez a esos documentos expresados dentro del ámbito electrónico es fundamental, de manera que al tener esta ley ya la mitad del camino está hecha. La misma ley nos permite nos define lo que son los tres elementos fundamentales para todo documento, en el ámbito que sea, ámbito de la administración pública y ámbito judicial. Por ejemplo, el mensaje de datos es definido como una información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. La firma electrónica es la información creada o utilizada por el signatario que se asocia a ese mensaje de datos, que bien puede ser un documento, y que permite atribuirle la autoría bajo el contexto en el cual ha sido empleado. Y finalmente, un certificado electrónico, que es el que le da la certeza y la validez a la firma electrónica. Estos tres elementos son fundamentales, porque la firma electrónica, y lo vamos a ver, tiene que ir acompañado de un certificado electrónico emitido por un proveedor de certificados electrónicos que ha sido validado previamente por el órgano administrativo competente en la materia, que es la superintendencia. En ese sentido, si existe una firma electrónica y está asociada a un mensaje de datos o un documento, ese documento puede ser considerado un documento electrónico y puede tener la misma validez que un documento escrito, y así expresamente lo regula la ley. De manera que, como veremos, estos aspectos resultan fundamentales para el proceso y la sustanciación de los procesos contenciosos administrativos. Pues ha sido, en primer lugar, en esa ley que se ha fundamentado la poca jurisprudencia que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. En segundo lugar, el desarrollo del proceso judicial, como les decía, supone la emisión de mensajes de datos si utilizaran los medios electrónicos. Y en tercer lugar, la autoría perfectamente podría estar asociada a una firma electrónica debidamente certificada que tenga la certeza por un certificado electrónico. Y es que el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos otorga la misma eficacia probatoria que la ley le otorga a los documentos escritos. A su promoción, control y contradicción y evacuación como medio de prueba, remite a que será realizado conforme a lo previsto en las pruebas libres del Código de Procedimiento Civil. Lo mismo establece respecto a la información contenida en los mensajes de datos reproducida en formato impreso, que tendrá la misma eficacia probatoria que las copias o reproducciones fotostáticas. Y el artículo 18, que tal vez es uno de los artículos más importantes de la ley, es que asimila los efectos de la firma electrónica a la firma autógrafa, siempre y cuando la firma electrónica cumpla con los requisitos establecidos en esa norma. Y es fundamental para todo esto, y es fundamental para entender qué es lo que falta para que puedan utilizarse más los medios electrónicos, tanto en el ámbito de la administración pública como en el ámbito del Poder Judicial. Y es que esa firma, para contar con el mayor grado de eficacia probatoria y validez, al igual que una firma autógrafa, debe estar certificada por un certificado de firma electrónica que emite el proveedor de servicios de certificación, que tiene que estar autorizado por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica. Si vamos a la página web de esta superintendencia, vemos que existen proveedores de certificados electrónicos. Estos proveedores de certificados electrónicos ya hacen oferta de este servicio, de la posibilidad de adquirir certificados electrónicos. Inclusive se habla de certificados electrónicos y certificados digitales que tienen un encriptado que imposibilita falsificar el certificado electrónico, y que a través de la tecnología esa firma queda asociada a ese formato digital y puede ser incorporada a los distintos documentos electrónicos, tanto en el Poder Judicial como en el ámbito de la administración pública. Y esto resulta fundamental, como veremos, para la validez y utilización de estos documentos. Como sabemos, y por eso hago tanto énfasis en esto, la validez de ese documento electrónico es fundamental en el ámbito judicial y en el propio ámbito administrativo. En el ámbito judicial, pues como está planteado el proceso judicial, la mayoría de los actos, todos los actos del proceso judicial, por ley, están atribuidos a que necesariamente deben ser suscritos por el juez o por el funcionario judicial que la ley procesal indique, lo cual exige el cumplimiento expreso de que vaya la firma autógrafa. Teniendo una firma electrónica que es similar a la firma autógrafa, cumpliendo con los requisitos, perfectamente podía suplirse ese requisito de validez. Y asimismo ocurre respecto a la expresión formal de la actividad administrativa, que es el objeto del contencioso administrativo.
Pues como sabemos, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es un requisito de validez obligatorio de los actos administrativos la firma autógrafa del funcionario que lo suscriba. Y adicionalmente, porque está vinculado esto a uno de los elementos esenciales del acto administrativo, que es la competencia del funcionario que emite el acto. Volvemos al mismo tema. Existe en Venezuela un mecanismo perfectamente que le dé la misma validez a esa firma autógrafa que va en el contrato, en el acto administrativo o inclusive en el contrato administrativo, siempre y cuando cumpla con los requisitos a los que hice referencia que exige la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas. Es así entonces el marco general que, como primera conclusión, sirve perfectamente de fundamento para a partir de ahí desarrollar muchísimas cosas, tanto en el ámbito de la administración como en el ámbito de la justicia. Lo vemos que en el ámbito de la administración ha estado mucho más desarrollado. A manera de ejemplo, les informo, existe la Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los órganos y entes del Estado, que es del año 2012, 15 de junio del 2012, que habla de un documento electrónico como aquel documento digitalizado que contiene un dato o información acerca de un hecho o acto capaz de causar efectos jurídicos. Habla expresamente de la posibilidad de utilizar certificados electrónicos y con esto dirigir peticiones administrativas a los órganos de la administración. Y hay un artículo fundamental, que es el artículo 49, que perfectamente podría servir de referencia para una legislación que desarrolle la materia en el contencioso administrativo, que es el artículo 49, y habla de dos elementos fundamentales. Habla del expediente administrativo electrónico y de la sustanciación electrónica, la sustanciación electrónica de la actuación administrativa, bien sea total o bien sea parcial, según se pueda hacer por la naturaleza de los documentos que se lleven. Pero lo que me parece más interesante de este artículo es que menciona el expediente administrativo electrónico compuesto por la digitalización de los documentos que se han incorporado. Fíjense lo importante. Un expediente electrónico no es únicamente un expediente que está integrado por puros documentos electrónicos. No, también por documentos que no sean electrónicos, pero que han sido digitalizados y han sido incorporados al expediente electrónico, que manteniendo la uniformidad, manteniendo la certeza jurídica, pueden ser perfectamente autenticados, accesibles, verificables y tengan la misma validez que el expediente administrativo, para que así, de esa misma forma, pueda ser llevado al proceso contencioso administrativo. Otra ley que resulta fundamental es la Ley de Infogobierno del 17 de octubre del 2013, que regula la utilización de usos de tecnología de la información, comunicaciones, la relación entre los particulares y la administración pública utilizando medios electrónicos. En el artículo 8 se consagra el derecho, como un derecho de las personas a poder presentar documentos, peticiones, manifestaciones de voluntad y recibir notificaciones a través de usos de medios electrónicos. Y el artículo 18, entre todas las disposiciones que están en la materia, por razones de tiempo no puedo entrar en profundidad en esto, obliga a los órganos y entes del poder público a que cuenten con una página de Internet, un portal de Internet, y lo más importante, establece que la información contenida en los portales de Internet tiene el mismo carácter oficial que la información impresa que emitan los órganos. Esto es fundamental al momento de referirnos al contenido de una información en el ejercicio de cualquier acción administrativa o inclusive en la utilización de esos portales como medio de prueba para demostrar alguna manifestación o algún criterio de la administración pública. La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, esta también es una ley que tiene muchísimo tiempo de haberse dictado. Su última reforma fue en el 2014, pero ya desde el año 2001 había sido dictada y se pronuncia fundamentalmente sobre el uso de las tecnologías en la materia, la obligación de los sistemas de información y transmisión electrónica de datos, y lo importante de esta ley es que se fundamenta y se sostiene en, como les mencioné, en la posibilidad de utilizar firmas electrónicas, certificados electrónicos. Ya entrando en el proceso, en el Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin disponer de una regulación amplia sobre los medios electrónicos, simplemente establece la posibilidad de practicar notificaciones por medios electrónicos en el artículo 91 y 92. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tampoco prevé, como dije, un proceso judicial
digital, pero establece una disposición más detallada en cuanto a la práctica de notificaciones electrónicas, al establecer en el artículo 38 que esas notificaciones se certificarán de conformidad con la ley de mensaje de datos. Esto ha sido utilizado un poco por la jurisprudencia para, a partir de allí, desarrollar algunos aspectos como vamos a ver. Yo creo que las resoluciones que ha dictado la Sala Plena han sido fundamentales para impulsar el proceso de modernización. Hay una resolución aislada del 2018, aislada respecto a la materia, porque habla de un expediente electrónico en materia penal en cuanto a delitos de violencia contra la mujer, y simplemente se cita como referencia, pero la resolución del 2021, el 9 de junio del 2021, la resolución 2111, sí está dirigida a establecer específicamente lineamientos para la suscripción de publicaciones, decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y la emisión de copias simples o certificadas por vía electrónica, las cuales son utilizadas de referencia, inclusive esta última, en el ámbito del contencioso administrativo por la Sala Político-Administrativa. Bueno, visto este marco general, me quiero referir a cómo está la práctica y la utilización de esos medios electrónicos en los distintos aspectos procesales del contencioso administrativo, porque como vemos no hay un proceso específico, sino que distintos puntos que se han desarrollado, algunos en otras salas que los traigo a referencia para ver que perfectamente podrían ser aplicables en este ámbito. Aquí es fundamental, como primera base, además de la ley, la jurisprudencia del 15 de diciembre del 2022, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de la número 1248, caso María Eugenia Torres Duarte, con base a la cual la Sala realizó un análisis de la materia y claramente, de forma expresa, reconoció, con efectos hacia el futuro, el uso de la firma electrónica en los escritos, diligencias, decisiones y actuaciones de los intervinientes en un expediente judicial, tanto por los usuarios del Servicio Público de Justicia como por los funcionarios del Poder Judicial. De manera que ya no solo tenemos la ley, ya tenemos el aval, ya se tiene el aval de la Sala Constitucional para que esto ocurra. Pero hay una advertencia fundamental de la Sala que está ligada a la ley y que, volvemos al tema, es lo que impide, pero simplemente por un tema de voluntad política, voluntad legislativa, avanzar en esta materia. Y es que, nuevamente, deben cumplirse con los requisitos establecidos en la normativa que regula el uso de esa tecnología de información, así como cualquier otra directriz que establezca el Tribunal Supremo. De manera que esta decisión es clara y contundente. Su materialización en la práctica lamentablemente no ha ocurrido, no tiene un efecto inmediato, un efecto efectivo. Entonces podemos hacernos hoy la pregunta: ¿es posible que hoy se pueda acudir a los órganos jurisdiccionales contenciosos administrativos mediante una utilización plena de medios electrónicos que implique uso de documentos, firma electrónica y la tramitación de todos los procesos mediante documentos electrónicos? La respuesta es que no. La respuesta es que es parcialmente, donde ha habido jurisprudencia, parcialmente, donde tímidamente la jurisprudencia lo ha aceptado, y simplemente porque no ha habido un impulso o no ha habido una aceptación en la utilización de esa firma electrónica. Porque, repito, ahí está la superintendencia, ahí están los certificados de firma electrónica. Lo que falta es masificar esa utilización de certificados electrónicos, crear un proceso y que la firma electrónica fluya para darle validez a los documentos como la Sala expresamente lo advirtió. De manera que la sentencia está, el aval de la Sala Constitucional está, pero no se ha materializado absolutamente, completamente en la jurisdicción contencioso administrativa. No basta entonces con que los tribunales tengan sistemas informáticos especializados, páginas web, registros electrónicos. Lo fundamental, insisto nuevamente, es que la firma electrónica pueda ser utilizada para darle la misma validez de la firma autógrafa con el debido proveedor el debido certificado electrónico. Y como les dije, esto es fundamental tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. Ténganse en cuenta que, por ejemplo, el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil expresamente requiere como requisito, como elemento de la sentencia, la firma del juez es un requerimiento formal y fundamental. De modo que la única forma de poder suplir eso con un medio electrónico es que esa firma del juez tenga los mismos efectos de la firma autógrafa, es decir, cuente con el certificado electrónico. Vemos, por ejemplo, lo mismo ocurre
con la suscripción de una demanda y los demás escritos que presenten las partes, los cuales deben estar debidamente validados, firmados, perdón, según se desprende el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil. Lo mismo, la firma electrónica, para que cumpla esos efectos, debe tener certificado electrónico. Y lo anterior se desprende expresamente de la misma sentencia, que la Sala Constitucional exhorta a la Sala Plena a que regule entonces luego la implementación de las firmas electrónicas en el proceso judicial, respetando los requisitos establecidos en la ley. De manera que vamos a ver los distintos procesos, las distintas fases del proceso. La presentación de la demanda y los demás escritos de diligencia no tienen una normativa especial en la jurisdicción contencioso administrativa que permita acudir de esta manera. Existen disposiciones legales que podría utilizar la sala para darle materialidad a ese exhorto que establece la sentencia antes señalada, como es la de disposiciones de la Ley de Infogobierno que permiten la posibilidad de elevar solicitudes por medio de herramientas electrónicas. Ahí está la normativa, es cuestión de aplicarla. Lo único que sí está expresamente regulado es la expedición de copias simples o certificadas en la resolución 2021-11 que dice referencia, que permite a la sala político-administrativa, siempre que las copias simples contengan la firma electrónica del funcionario actuante, emitir copias certificadas, pero tienen que estar con firma electrónica del secretario y del magistrado presidente de la sala. En este caso también traigo referencia a la sentencia de la Sala de Casación Civil del 20 de octubre del 2023, ratificando el contenido de la sentencia del 27 de agosto del 2020, que estableció pautas bien interesantes para la presentación del escrito de formalización, el escrito de pugnación del recurso de casación mediante medios tecnológicos. En este caso, en esta sentencia específica, lo limitó a un ámbito geográfico especial para que las personas no tuvieran que trasladarse ante la Sala de Casación Civil. También se ha pronunciado la Sala de Casación Civil en la sentencia del 12 de agosto del 2022, ratificando sentencia del 22 de noviembre del 2021, la posibilidad de consignar el recurso de casación y los reclamos a través de medios electrónicos por vía de correos electrónicos y estableció un proceso para que, y aquí es importante, se envíe luego el físico por correo a la sala, luego que ha sido interpuesto por los medios de utilización, los medios electrónicos. De manera que se ha permitido la utilización parcial, mucho más en la jurisdicción civil, pero perfectamente puede ser utilizado en la jurisdicción contencioso administrativo como referencia. Hay un caso especial que lo traigo a colación, utilizando el antecedente que citó el profesor Pierpaolo, la presentación de la línea de amparo en materia de amparo constitucional, la presentación en línea. Vemos el caso de Osvaldo Álvarez, 9 de abril del 2001, y el caso José Miguel Villalobos del 3 de junio del 2022, donde la sala aceptó la posibilidad de presentar escritos de acciones de amparo a través del correo electrónico del portal web del Tribunal Supremo de Justicia, pero dejando la salvedad nuevamente de que se debe ser ratificado luego dentro de los 3 días de recepción. En segundo lugar, hablamos de las notificaciones durante todo el proceso. El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción es el único que se refiere a la materia para practicar citaciones y notificaciones por medios electrónicos, pero volvemos al tema. Volvemos al tema del documento electrónico, volvemos al tema de la firma electrónica, para poderle dar efectividad a esa notificación y a esa citación. No es lo mismo una emisión de una copia simple a una notificación, una citación que tiene que surtir unos efectos en el proceso, y para que surta esos efectos tiene que cumplirse con los requisitos en la ley. El artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia también hablan de boletas que sean enviadas a través de comunicación telegráfica, a través de medios electrónicos y similares. Y en el artículo 92 regula las condiciones que se debe cumplir para la validez de esa modalidad, indicando que surtirán efectos al 5º día de despacho siguiente a cuando la práctica conste en autos y su publicación y se publique en el portal del Tribunal Supremo de Justicia, complementando un poco el simple envío de la documentación por vía electrónica. La resolución 2021 en esta materia también es importante. Para actuaciones en la sala político-administrativa establece varios requisitos. En primer lugar, que las partes cuenten con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva esa actuación procesal, lo cual deben haber manifestado previamente. Practicadas la citación y notificación electrónica, se debe generar un soporte de esa actualización utilizando procedimientos digitales que lo respalden, como puede ser la impresión o el escaneo del documento. Y el soporte debe evidenciar el envío del correo contenido de la notificación
Pero volvemos al tema, con la firma electrónica del funcionario designado para tal fin en el soporte respectivo. Esto de alguna manera ha sido acogido por la jurisprudencia. Tenemos un caso más importante el 30 de junio del 2022, caso Tropical Mar Trading Company, donde la sala se pronunció, la sala político, en la posibilidad de hacer uso de los medios y recursos tecnológicos en los procedimientos jurisdiccionales que se sustancian en todas las áreas de su competencia. Fíjense la generalidad de la norma, el aval que da la sala. El problema ahora es la aplicación y el desarrollo, con la finalidad de ampliar aún más la garantía de acceso a los órganos de justicia. En ese sentido, y se apoya, por supuesto, en la resolución 2021 a la que he hecho referencia, para ordenar las notificaciones de un fallo a través del uso de medios electrónicos y a través de la página web. Cabe hacer mención también a la sentencia del 12 de agosto del 2022, caso César Eduardo Silva, en la cual no solo se reitera la viabilidad de las notificaciones por medio electrónico, sino que además se hace referencia a otras modalidades del correo electrónico, inclusive mensajería de texto o a redes sociales de mensajería instantánea como el WhatsApp. En cuarto lugar, el expediente. Lamentablemente no existe una normativa del expediente de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ni en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre el expediente judicial electrónico en esta materia. Como sí les dije, la resolución del 2018 que lo regula especialmente en los delitos de violencia contra la mujer en el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Es una referencia que perfectamente podría ser utilizada, y repito, no solo para contener documentos electrónicos, para tener documentos físicos que hayan sido digitalizados. Porque distinto sucede con el expediente administrativo, que tiene un fundamento, y nos hicimos referencia a ello en la ley de Infogobierno. Luego, respecto a las audiencias, ya la Sala de Casación Civil, a raíz de la pandemia, el 16 de junio, reguló las audiencias en salas telemáticas mediante el uso de medios telemáticos informáticos que perfectamente podría ser utilizado en todas las jurisdicciones, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa. La Sala de Casación Civil ha admitido la formalización de un recurso de casación mediante una audiencia electrónica. Y hay una sentencia muy interesante también de la Sala de Casación Civil del 8 de marzo del 2024 que se permitió hacer una audiencia telemática para ratificar desde el extranjero un poder que había sido impugnado por la parte actora. La parte actora no estaba en el país y se permitió esa ratificación del poder, lo cual había sido cuestionado por la parte demandada y la sala resolvió como absolutamente procedente. Son criterios que perfectamente podríamos trasladar, pero que no existen actualmente en el contencioso administrativo. Un tema fundamental al cual ya me he referido varias oportunidades ya, pero es la valoración entonces de la prueba, el aspecto de fondo de ese documento electrónico, cómo teniendo en cuenta la ley, teniendo en cuenta la posibilidad de reproducirlo en el proceso contencioso administrativo, cómo va a ser valorado por el juez. Y ya hemos hecho referencia que esto encuentra una respuesta en la ley de mensaje de datos, tanto para los documentos privados como para el documento administrativo. Respecto al documento administrativo, si cuenta con las formalidades del certificado electrónico de firma electrónica debidamente emitido por un proveedor, ese documento administrativo será perfectamente válido en mi criterio, cumpliría con ese requisito de estar firmado válidamente y por lo tanto perfectamente podría ser valorado. Y respecto a la valoración de los otros documentos, bueno, la sala expresamente ha dicho que es un medio de prueba libre que puede ser valorado, promovido de distintas maneras y su valoración, al igual que como las copias de documentos privados reconocidos, como una copia impresa, una copia fotostática, tal y como lo establece la propia ley de mensaje de datos. Inclusive la jurisprudencia ha hablado de la posibilidad de utilizar medios de prueba de inspección judicial o de experticia si es necesario obtener el documento desde un equipo tecnológico en el cual esté inscrito, en el cual esté incorporado. Esta jurisprudencia la vemos a lo largo del tiempo. Tenemos la sentencia del 23 de noviembre del año 2022, caso Elentuy, donde se ratificó todo este criterio y la sentencia expresamente señala que la información contenida en un mensaje de datos reproducida en un formato impreso posee el mismo valor probatorio que tienen las copias o reproducciones fotostáticas y así debe entenderse su eficacia probatoria, idéntica al tratamiento aportado por el legislador a los documentos privados simples.
Eso por lo que se refiere a la eficacia de los documentos que han sido llevados como impresión o físicamente. Ya como un documento electrónico, como les he dicho, debe ser presentado conforme a las formalidades establecidas en la ley. Hay un caso interesantísimo el 10 de noviembre del 2023, donde inclusive la Sala de Casación Civil, utilizándolo como referencia, reconoció de forma expresa el valor probatorio de un mensaje de WhatsApp y lo asimiló a un mensaje de datos o un documento electrónico y le dio una valoración como documento privado reconocido. En este caso particular no fue desvirtuado por la otra parte y por lo tanto le dio el valor probatorio del documento privado conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Podemos ver también casos inclusive, hay un caso interesante del 9 de diciembre del 2021, también de la Sala de Casación Civil, donde inclusive la sala desestimó el alegato de la necesidad de una experticia informática para la correcta valoración de este tipo. Simplemente la impresión de los correos electrónicos y que no habían sido desestimados, desvirtuados por la parte demandante, fueron plenamente valorados por la sala. Luego, respecto de la evacuación, no existe una normativa especial tampoco. Son muy escasos los medios que se han utilizado, medios electrónicos para este proceso. Vale citar un auto del 30 de junio del 2016 del juzgado de sustanciación de la sala, en la cual se aceptó la evacuación de un testigo que no podía asistir a la fecha pautada para el acto de hacer una audiencia por una videoconferencia y el testigo fue evacuado de esta manera. Y ya respecto de las decisiones, la resolución 2021 establece la posibilidad de suscribir, publicar y notificar decisiones una vez que consten las actas del expediente, las partes efectivamente demuestren que cuentan con medios telemáticos para hacer efectiva la actuación procesal. Es decir, es un prerequisito para que entonces pueda ser notificada la sentencia. Pero al fin y al cabo, volvemos al tema, la sentencia tiene que estar debidamente firmada. Y volvemos al tema de la formalidad de la firma electrónica. Inclusive, hay sentencias del año 2009 de la sala político-administrativa, en donde desestiman la autenticidad o fe pública de impresiones a sentencias extraídas del portal web del Tribunal Supremo cuando se exige una copia certificada para ejercer la impugnación de esa sentencia. Es decir, no son aceptadas, aunque la sala le ha dado validez a muchas sentencias respecto a la jurisprudencia que tienen, no como un documento que merece fe pública, cuando ese mismo documento es el objeto de la impugnación. Caso, recurso de revisión, en donde el particular, el recurrente, debe consignar la copia certificada de la sentencia. Bueno, visto esto, a manera de resumen, podemos observar que existe una legislación base en Venezuela que otorga plena validez, que habla de lo que es un documento electrónico, reconoce lo que son los mensajes de datos, reconoce lo que es la existencia de una firma electrónica, pero que lo somete a una formalidad que perfectamente puede darse en Venezuela, pues ya existe el órgano administrativo desde hace muchísimo tiempo, el órgano administrativo que puede emitir el certificado electrónico, que es el elemento fundamental para la validez de la firma electrónica. Lamentablemente, respecto a la actividad judicial, el desarrollo ha sido disperso, ha sido poco uniforme en distintas jurisdicciones. Hace falta, sin duda, una regulación general que otorgue absoluta validez al uso de los medios electrónicos. Vemos que existe cierta voluntad de las salas para que ello ocurra, pero obligatoriamente tiene que haber un desarrollo más claro, más específico, que otorguen sobre todo más certeza jurídica a los actos judiciales que puedan ser tramitados a través de medios electrónicos. Y lo fundamental, se necesita una voluntad política, una voluntad del propio Poder Judicial para que los particulares, como lo dice la sentencia de la Sala de Casación, perdón, la sentencia de la Sala Constitucional, tanto los órganos de justicia como los particulares puedan tener certificados electrónicos, puedan usar una firma electrónica y en ese sentido podamos hablar efectivamente tanto de un proceso electrónico digital como de un expediente judicial digital.
Creo que hay un mejor avance desde el punto de vista de la plataforma de la administración pública. Hay mayor legislación, hay mayor exhortos a los usos, ya es un tema de práctica y de materialidad del uso o del desuso de esas normas jurídicas. Pero a la conclusión que podemos llegar definitiva es que existe un marco jurídico que sobre ese marco jurídico pudiera avanzarse mucho más para que tengamos un verdadero proceso contencioso administrativo electrónico en el cual no contamos en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Nicolás, por esta excelente disertación, muy completa, muy general. Nos da un panorama muy actual de lo que son estas tecnologías dentro del sistema judicial adjetivo venezolano y específicamente en lo que tiene que ver con el contencioso administrativo. Bueno, hay algunas preguntas, algunas felicitaciones que voy a leer y paso a hacerlo de seguida. Hay una primera inquietud de María Alejandra Lovera que señala que indique si es posible indicar los datos de la sentencia. Esto sucedió durante los 10 primeros minutos de la conferencia. Entiendo que fueron señalados posteriormente porque estuve muy pendiente de esto. Bastaría que tú me validaras si esta sentencia que citaste al inicio fueron después ratificadas con datos que diste posteriormente, Nicolás. Sí, sí, yo fui dando datos, de todas maneras lo tengo escrito y perfectamente esto lo pueden conseguir a partir del fin de semana. Esta lo podemos poner lo puedes encontrar en nuestra página web en badelgrado.com. Lo voy a poner en el home para que sea fácil acceso y ahí tienes toda la data. Muy bien. Ya, en segundo lugar, una felicitación de la profesora Grau, excelente ponencia, y hace esta disertación. Creo que en lo que se refiere al expediente electrónico es importante la experiencia del arbitraje, donde se lleva a la par también un expediente digital, dualidad que crea ciertos problemas. ¿Qué opinión te merece esta opinión o esta disertación que hace la profesora Grau? Sí, totalmente de acuerdo. Todas las experiencias digitales pueden ser tomadas como referencia. Este es un caso de ello. Es precisamente un proceso de arbitraje muy similar a lo que es un proceso judicial. La dualidad, me imagino que los problemas, se refiere a los problemas de la dualidad, efectivamente, porque eso requiere orden procesal, requiere debida certificación y que ese paralelismo se mantenga, lo cual es bastante difícil, ¿no? Me imagino que esa es la dualidad a la cual se refiere María Amparo. Pero como referencia, por supuesto, y yo creo que además que no estamos inventando nada, por eso hice referencia al derecho comparado. Se habla de un expediente digital, pero lo más interesante es que el expediente digital no sea simplemente un expediente de documentos electrónicos, a lo que hice referencia, sino que sea una digitalización de lo que no es producido electrónicamente, pero el acceso es muchísimo más fácil. Todos sabemos, los que tenemos la oportunidad de ir a un tribunal, de los que tenemos la oportunidad de ir al Tribunal Supremo, el tiempo que se puede perder revisando un expediente. A veces las hojas se salen, ya se rompen, es un caso sumamente viejo y parece una tontería, pero eso puede afectar el derecho a la defensa, inclusive en la valoración de un documento al momento de dictar sentencia, por ejemplo. De manera que como una forma hasta de respaldo del expediente digital podría funcionar perfectamente. Por lo tanto, no debería haber una discrepancia entre lo que está en el No debería, documento claro. y en el expediente digital. Muy bien. Yo creo que Y ese bien, sería el gran reto, creo que la otra vez lo conversamos tú y yo, Pierre, ese sería el gran reto, poder mantener ese expediente, pero para eso son los medios tecnológicos, precisamente, para que esa facilidad de que ese expediente físico, al paralelo e inmediatamente, el expediente digital exista. bueno, alguna experiencia de esa tuvimos a nivel de registros y notarías. Muchas de las Correcto. cosas están digitalizadas. Yo en estos días fui a un registro y todo lo que aparecía en el cuaderno comprobante no me lo dieron físicamente, pero pedí la copia y me la dieron porque estaba digitalizada. Es decir, si hay voluntad política, se pueden lograr las cosas. Eso que acabas Aquí de decir es viene, fundamental, adelante, eso es adelante, adelante, fundamental. adelante. En registros públicos hoy día, cuando tú llevas al proceso de revisión del documento, vas al portal y muchos registros te piden que quindes los documentos en el portal previamente y ya quedan allí. Exactamente. Bueno, también aquí hay otra felicitación de Carlos Luis Urdaneta por tu excelente exposición. Si me Gracias. permites, Nicolás,
resumiendo un conjunto de palabras claves de tu disertación, yo diría esto y después haría algunas preguntas conjuntamente con algunas que están llegando a través de tanto YouTube como de la plataforma Zoom. Dentro de las palabras claves de tu exposición, yo diría dispersión normativa, falta de regulación específica, porque la general muy bien la citaste, desde la ley de infogobierno hasta la ley de firmas electrónicas, mucha experimentalidad que genera algo de inseguridad jurídica, para no decir mucha. Lo importante de la firma electrónica, ese pareciera ser la vedette, fue un eje transversal en toda tu exposición. Mucha jurisprudencia que no sabemos si es vinculante o no y que aguas abajo no se conoce. Por lo tanto, si no se conoce, no se aplica. Entonces, yo, partiendo de estas palabras claves de tu exposición, yo me atrevería a hacer dos o tres preguntas fundamentales. En primer lugar, vi con asombro y con beneplácito también que hace 2 o 3 meses atrás la Superintendencia de Certificación eh, Electrónica. habilitó una nueva empresa, ¿verdad? Para otorgar certificaciones electrónicas, cosa que es muy importante porque a medida que haya competencia, eso nos beneficia a todos. Ahora, durante tu exposición me permití ingresar a la página de Sucerte y evidentemente a ingresar a cuánto cuestan estas certificaciones de firmas electrónicas. Anualmente $36 y mensualmente $2,75. Parecieran ser montos bajos, pero me hago una pregunta, y esto lo puede pagar todo el mundo. Por eso es que el Código de Procedimiento Civil traía, no sé si recuerdas la gratuidad o no solamente la gratuidad de las actuaciones, sino el poco patrimonio que se pudiera tener para asumir ciertos trámites. Eh, ¿Y crees tú que la inscripción, que como acabo de decirte es algo costosa para el público en común, evidentemente, para el abogado puede ser que no lo sea? Esto de la firma electrónica tal y como está concebida hoy día, que da seguridad sin lugar ni duda, porque es la tendencia mundial, ¿tú crees que esto facilita realmente el trámite ante los tribunales? Esa sería mi primera pregunta. Sí, mira, sí, yo en mi criterio totalmente, es más, te confieso, yo he usado firmas electrónicas, no en Venezuela, y realmente son una facilidad increíble. Costo, sí tiene que tener un costo, porque ese proveedor, cuando tú ves una firma electrónica, sabes que atrás hay un costo, hay una plataforma, hay unos proveedores de firma electrónica en otros países que funcionan de una increíble, asocias la cara, asocias tu documento de identificación a la firma y eso queda totalmente encriptado. No hay forma de que tú puedas separar eso porque esa dirección que está totalmente protegida con el sistema blockchain es inalterable. Eso tiene un costo. Yo sí creo, en mi criterio, eso es un costo bajo. Si tú sacas la cuenta, ¿cuánto cuesta un taxi para ir a un taxi al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cuánto cuesta una persona que vive en el interior para presentar un documento con lo centralizado que está el poder de justicia? Para ir a Caracas, cuánto cuesta el traslado, cuánto cuesta el tiempo de revisión de un expediente, ese monto es sumamente bajo si tú le puedes dar garantía a, pero vamos al tema, a esa firma electrónica. Volviendo a la eficacia, sí creo, la firma electrónica es perfecta, tiene una facilidad de uso increíble y ese documento digital, al no ser alterado, da muchísima certeza a todas las partes. De manera que en conjunto, y al final es una tendencia mundial, no es un asunto que, de hecho yo desde el punto de vista tecnológico sé muy poco de eso. Desde el punto de vista práctico, ves que funciona, ves que tenga la debidamente valoración y que en todo caso, si la legislación puede tener un proceso de revisión o de impugnación excepcional de esa firma, en caso de que sea alterada. Para eso están los medios tecnológicos de control de la firma. De manera que yo sí le veo absolutas ventajas a eso. Muy bien. A propósito de tu respuesta, Nicolás, aquí desde Aveda te hacen una pregunta. ¿Qué implicaciones tienen las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain para el futuro de los procesos contenciosos administrativos? ¿Cómo pueden estas tecnologías mejorar la eficiencia y transparencia de estos procesos y qué desafíos pudieran plantear? Bueno, mira,
En primer lugar, decir que no soy experto en inteligencia artificial en materia de derecho. De lo que he podido estudiar, de lo poco que he podido estudiar, mm, o sea, estamos en el nivel uno. Para pasar a inteligencia artificial, tenemos que resolver el nivel uno, que es validez de la autoría de los documentos que se producen, tanto del lado de la administración pública como del lado del proceso, juez y partes. Eso es fundamental. De manera que yo creo que va a ser muy difícil hablar de inteligencia artificial si no hemos resuelto mínimo el tema de la autoría de los documentos, que es la que le va a validar todo esto. Luego, yendo a la inteligencia artificial, si llegáramos a ese ámbito, ojalá pudiéramos llegar a ese ámbito, creo que allí lo fundamental, el gran aporte que podríamos tener, en primer lugar, es el manejo de la información, el manejo y la rapidez de la data en cuanto a la jurisprudencia para la resolución de los casos. Pero aquí resolver un mito que cada día me doy cuenta, la inteligencia artificial no va a suplir al hombre. La inteligencia artificial, como leí en estos días, la inteligencia artificial va a suplir al hombre que no sepa usarla, pero no va a suplir al hombre. De manera que va a ayudar a la rapidez en la resolución de los casos, podría ayudar, como ya ocurre, la estandarización de la jurisprudencia, de los criterios y a la estandarización de los procesos administrativos usando ya, pero ya ahí estamos hablando de un nivel donde todo el proceso se haga a través del sistema electrónico, que de manera que la inteligencia artificial pueda controlar si se está controlando o no el proceso ya estandarizado. Pero creo que es un punto de mucho mayor profundidad en el que nos encontramos actualmente, que repito, debemos resolver esta situación, ¿no? Fíjate que tú concluiste tu exposición señalando en que evidentemente debía haber una normativa que regulara esto, porque al ser normas procesales, el objetivo fundamental de las normas procesales es dar seguridad jurídica. Y esto me hace a mí recordar, por ejemplo, cuando se implementaron a propósito del Juris 2000 a nivel de los tribunales hace ya veintitantos años atrás, las URDD, que son las unidades de recepción de documentos, y la norma procesal no se llevaban de la mano. Te cito un ejemplo. Este, Tú presentabas tu diligencia y de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 106, se requería que el secretario firmara al pie la diligencia que se estaba presentando. Eso no sucede. Poco a poco se fue decantando esto al punto de que solamente algunas actuaciones se presentaban directamente ante el secretario y nos pasábamos por encima de la RDD, por ejemplo, el otorgamiento de poderes a Pudacta. Es decir, hay un conjunto de actuaciones procesales que no se sabe si se presentan o no se presentan, si están o no conforme a la ley. Veo muy dificultoso porque ya han habido dos o tres intentos de modificar el Código de Procedimiento Civil y la pregunta es, ¿tú crees que todas esas normativas que están pudieran amalgamarse o unirse en en una simple ley sencilla, básica, de 20, 30 artículos que garantice todo este conjunto de cosas que tú has evidenciado, que regule la firma, lo de la firma electrónica, que inclusive pueda establecer la gratuidad de ella, porque si el sistema de justicia es gratuito constitucionalmente, yo no debería pagar $36 al año, por citarte un ejemplo, aunque el monto sea bajo, es un tema de gratuidad. Entonces, ¿crees tú que esta dicotomía que nos viene arrastrando desde hace tiempo pudiera englobarse por razones de seguridad jurídica y por razones de conocimiento general en una ley sencilla que se acople al Código de Procedimiento Civil que tenemos y de ahí en adelante a las demás leyes procesales como la ley de la jurisdicción contenciosa? Mira, yo cuando hablo de regulación general me refiero a una regulación general en el sentido de que toda esa dispersión que tenga la ordene. Pero creo que mejorar esto implica reformas de lo existente. O sea, no veo una regulación general que influya sobre la jurisdicción contenciosa, sobre el Código de Procedimiento Civil. Yo creo que si se da el paso tiene que ser completo. Es decir, reforma de normas del proceso civil que se adapten a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades. Reforma de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo que se adapten a las nuevas necesidades. El ejemplo de Colombia, el Código de Proceso Judicial, el ejemplo de la Ley Federal de Procedimientos Judiciales de México, son leyes ya de la materia que ya contienen las disposiciones. No me refería a una regulación general que influyera un poco porque ya eso lo tenemos. Ya eso lo tenemos. Tú ves la ley de la administración pública, las que cité, y son leyes en ese sentido.
que no estoy muy seguro si en todos los órganos, en unos sí, en unos no, se utiliza. ¿Cuántos años tiene la ley de simplificación de trámite? Esa ley era extraordinaria cuando salió, las cosas que decía. Eran de vanguardia lo que decía la ley de simplificación de trámite. Entonces yo creo que son dos cosas fundamentales. Sí hay que hacer una reforma profunda. Tú pusiste varios ejemplos donde son incompatibles. O sea, o lo reformas o no lo apliques, porque no lo puedes hacer así a medias. Y hay otro, y después viene lo segundo, que es la voluntad, la materialización de esos cambios en la práctica procesal. Muy bien. Aquí tenemos también otra felicitación de Antonio Silva por tu clara exposición, Nicolás. Y Gracias, también Antonio. tenemos Saludos. otra pregunta. ¿Cuáles serían los principales riesgos para la seguridad de información y la privacidad de datos en el contexto de los procesos contenciosos administrativos digitalizados y cómo podrían mitigarse estos riesgos? ¿Qué opinas tú al respecto? Mm. Mira, yo creo que ya tenemos que hablar de temas de uso de tecnología. La tecnología permite perfectamente primero que nada, el principio general es que el juicio es público en materia contencioso administrativa. La reserva, tanto en procedimientos administrativos como en el proceso, es excepcional. De manera que los medios tecnológicos, justamente la tecnología permite eso, darle la debida confidencialidad a través de controles, contraseñas, códigos de acceso a esa información. Pero como regla general, es un punto que preocuparía menos porque ese expediente digital que te traes del contencioso administrativo, perdón, del proceso administrativo, puede tener documentos que han sido preclasificados como confidenciales. Eso puede tener un código de acceso, puede tener un sistema de control y lo demás, que puede ser público, puede ser perfectamente accesible. Pero por eso te digo, yo creo que esas son respuestas tecnológicas. Al final, vuelvo al tema. La materialidad de eso, que se puede hacer es lo primero, pero luego la tecnología tiene elementos muy fáciles para que eso ocurra. Bueno, excelente disertación, Nicolás. Otra felicitación de la doctora Mayví Rondón, señalando que la conferencia ha sido excelente, ha sido planteada y expuesta brillantemente por ti. Muchas Bueno, gracias. ya estamos sobre la hora de este 30º encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. No me queda más que pedirte unas palabras de cierre, Nicolás, y proceder entonces yo a las invitaciones respectivas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchísimas gracias a Veda por permitirme participar. Quiero aprovechar estas últimas palabras para felicitarlos por la intensa, ardua y permanente labor que hacen todos ustedes en mantener actualizado a todos los profesionales en el derecho administrativo. La verdad que es una labor que admiro bastante, tener esa disciplina, tener esa presencia y que son una referencia a nivel nacional e internacional. Y sé que detrás de eso hay muchísimo esfuerzo en cuadrar agendas, cuadrar programas que sean interesantes, que permitan y que estén allí a disposición de todos. La verdad es que agradezco mucho como miembro de la asociación y como abogado especializado en derecho administrativo. Mis palabras es para felicitarlos y sigan adelante, que cosas como estas hacen falta muchísimo. Y respecto al Muy, tema, bueno, espero que hayan algunos cambios y que esa jurisprudencia se siga materializando cada vez más y más, que yo creo que va a repercutir en favor de todos nosotros. muy bien, muchas Gracias. gracias, Nicolás. Bueno, a mí no me queda más que darle las gracias por permitirme haber moderado esta actividad. Y recuérdense que septiembre se está terminando y viene nuestro mes estelar, que es el de la jornada de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, estos 2 días que se dan en 2 bloques, el día 17 de octubre y el día 24 de octubre. Un tema que relaciona a todas las áreas del derecho, por lo tanto la presencia es importante para todos, es de interés general, la relación del derecho administrativo con las otras disciplinas. Y como lo sabemos, evidentemente esta relación es prolija, es muy grande. Por lo tanto, antes de concluir, le ratifico la invitación a estas jornadas, más de 15 ponentes nacionales e internacionales. Esperamos vernos en esa oportunidad. Gracias, Nicolás. Gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana tarde del día de hoy. La conferencia queda colgada en YouTube para que sea utilizada por
estudiantes y profesionales interesados en la materia, y no me queda más que despedir y dar las gracias a todos. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, buenos días.